Cadillac se prepara para dar su primer gran paso en la Fórmula 1 y lo hace con una apuesta que está llamando la atención en todo el paddock. Su alineación de pilotos podría convertirse en una de las más sólidas jamás vistas para un equipo completamente nuevo, al borde de firmar a Valtteri Bottas y Sergio Pérez. A primera vista, una dupla de pilotos en la mitad de sus 30s, que incluso fueron apartados de la parrilla la temporada pasada, puede parecer una opción conservadora. Sin embargo, lo que Cadillac busca no es espectáculo mediático inmediato, sino experiencia, victorias y fiabilidad, los tres pilares fundamentales para un proyecto que debutará en 2026 con enormes retos por delante. Entre ambos acumulan victorias memorables, podios constantes y una resiliencia que pocas veces se ve en la categoría. Según diversas filtraciones, los términos principales con los dos pilotos ya fueron pactados hace semanas, pero la firma final ha tardado más de lo esperado. No obstante, las piezas parecen encajar para que la escudería estadounidense dé un golpe de autoridad en su llegada a la máxima categoría. La elección de Bottas y Pérez no surgió de la nada, sino de un proceso de análisis y sondeos que Cadillac inició desde que recibió la confirmación oficial para unirse a la parrilla. Durante meses, sus directivos mantuvieron conversaciones con múltiples candidatos, desde veteranos como Zhou Guanyu hasta jóvenes talentos como Felipe Drugovich o Paul Aron. Pero fue en una reunión clave celebrada en julio, justo antes del Gran Premio de Bélgica, donde los accionistas de General Motors y TWG Global tomaron la decisión final. La experiencia sería prioritaria frente a la juventud. Desde ese momento, las negociaciones con los representantes de Bottas y Pérez se aceleraron, al punto de que en el paddock se esperaba el anuncio oficial incluso antes del parón veraniego. Aunque eso no ocurrió, lo que hoy parece más probable es que Cadillac presente a ambos al mismo tiempo, transformando lo que en principio eran simples conversaciones en un movimiento estratégico cargado de peso simbólico. No se trata solo de fichar pilotos, sino de cimentar las bases de un proyecto que quiere empezar fuerte y mandar un mensaje al resto de la parrilla. El fichaje de Bottas y Pérez ofrece una ventaja inmediata: su disponibilidad y la rapidez con la que pueden integrarse al proyecto. Sergio Pérez llega como agente libre, sin compromisos contractuales que lo aten, mientras que Valtteri Bottas, en su rol actual como piloto reserva de Mercedes, podría recibir la autorización necesaria sin demasiados obstáculos. Para Cadillac, cada día cuenta. Incorporar a los dos cuanto antes les permitiría no solo aportar su experiencia en los simuladores, sino también participar en pruebas con un monoplaza adaptado que el equipo planea adquirir de otra escudería para acelerar su preparación operativa. En un contexto donde el debutante siempre parte en clara desventaja, la clave es reducir los errores de principiante. Y ahí, tener a dos pilotos que conocen al detalle cómo trabajan las grandes escuderías resulta vital. No solo aportan su talento al volante, sino un conocimiento profundo de procesos internos, metodologías de desarrollo y formas de comunicación entre pilotos, ingenieros y estrategas. Todo esto es oro puro para un equipo que, con solo un año real de preparación, sabe que cada margen cuenta. Los méritos deportivos de ambos están más que probados. Valtteri Bottas ganó 10 grandes premios con Mercedes, fue subcampeón del mundo en 2 ocasiones y durante 5 temporadas desempeñó un papel crucial en una de las dinastías más exitosas de la historia de la Fórmula 1. Su salida de Sauber al final de 2024, justo antes de la transición hacia Audi como equipo oficial, fue un golpe duro para el finlandés, que esperaba seguir ligado al proyecto. Por su parte, Sergio Pérez sumó 6 victorias, incluyendo triunfos memorables bajo presión, y fue clave en consolidar el histórico doblete de Red Bull en el campeonato de pilotos de 2023. Aunque ambos fueron descartados con cierta frialdad por sus anteriores equipos, Cadillac quiere capitalizar la otra cara de la moneda: la resiliencia de dos pilotos que saben lo que es competir al más alto nivel y sobrevivir en entornos de máxima exigencia. Para la escudería estadounidense, esos picos de rendimiento y esa experiencia acumulada son la base ideal para construir referencias técnicas y culturales que puedan sostener el crecimiento del equipo desde cero. El plan de Cadillac es tan pragmático como ambicioso. La intención no es ilusionar con promesas de juventud todavía por pulir, sino garantizar resultados tangibles en medio de la inevitable adversidad de los primeros años. El equipo sabe que sus inicios estarán marcados por la lucha en la parte baja de la parrilla, con un coche en pleno desarrollo, infraestructura aún en construcción y rivales con décadas de ventaja. En ese escenario, disponer de dos pilotos curtidos en batallas pasadas, capaces de mantener la calma en la tormenta, podría marcar la diferencia entre avanzar con paso firme o quedar atrapados en la irrelevancia. Tanto Bottas como Pérez han demostrado que saben manejar la presión y sacar el máximo de equipos en crisis. El finlandés aguantando años en Sauber con un material limitado y el mexicano siendo
siendo pieza clave en Force India cuando el equipo estuvo al borde de la desaparición financiera. Esa capacidad para resistir y liderar desde la adversidad es, justamente, lo que Cadillac necesita para su debut en el circo de la Fórmula 1. Hay un elemento que genera debate: la edad y el punto de sus carreras. Ambos, Bottas y Pérez, llegarán a 2026 con 36 años cumplidos, en una parrilla cada vez más joven y dinámica. Esto puede interpretarse como una señal de debilidad, como si Cadillac estuviera apostando por pilotos descartados por otros equipos. Sin embargo, la otra cara de la moneda es igual de poderosa. Muy pocos debutantes en la historia de la Fórmula 1 han contado con un binomio de pilotos tan experimentados. Pérez es octavo en la lista histórica de grandes premios disputados, mientras Bottas ocupa el 13º lugar. Solo leyendas como Hamilton y Alonso tienen más carreras en sus espaldas en la parrilla actual. Ese bagaje convierte a Cadillac en una anomalía positiva. Un equipo novato con una dupla que sabe lo que significa ganar, perder y, sobre todo, sobrevivir en la categoría más exigente del automovilismo. La apuesta es pragmática: priorizar conocimientos sobre promesas inciertas. Lo que Cadillac pretende con este movimiento es blindarse ante la tormenta de la adaptación. Un equipo que apenas fue confirmado a finales de 2023 tiene muy poco margen de maniobra para construir desde cero. Los errores de novato pueden ser mortales, y cada decisión mal tomada en el arranque puede costar años de retraso. En ese contexto, fichar a Bottas y Pérez no es solo sumar manos expertas, sino también traer consigo un arsenal de referencias internas. Ambos saben cómo se organiza un fin de semana en un equipo puntero, cómo se priorizan las mejoras en un coche, cómo se gestionan las relaciones entre ingenieros y pilotos y cómo se transmiten los datos técnicos de manera eficiente. Más allá de lo que aporten en pista, Cadillac está comprando conocimiento estratégico, táctico y cultural. Esa es la verdadera riqueza de esta dupla: ayudar a moldear el ADN de un equipo que aún no ha dado una sola vuelta oficial, pero que quiere llegar preparado desde el primer día. El otro ángulo de la discusión es cómo será percibida esta alineación por el resto de la parrilla y por los aficionados. A nivel mediático, algunos lo verán como un movimiento conservador, carente de la chispa que un rookie prometedor podría haber aportado. La narrativa romántica de un nuevo equipo suele estar ligada a la ilusión de abrir puertas a jóvenes talentos, a darle espacio a la próxima estrella, pero Cadillac no está aquí para hacer favores. El automovilismo, y especialmente la Fórmula 1, no funciona con sentimentalismos, funciona con resultados. En ese sentido, fichar a Bottas y Pérez es un mensaje claro: quieren ser competitivos desde el inicio, minimizar el aprendizaje doloroso y acelerar su camino hacia la relevancia. Las emociones quedan en segundo plano frente al pragmatismo. Puede que no encienda pasiones en la primera temporada, pero sí garantiza que el equipo construya sobre bases sólidas y no sobre apuestas arriesgadas que podrían hundir el proyecto en sus primeros años. Este movimiento también debe entenderse en un contexto histórico. Los equipos debutantes rara vez han tenido la oportunidad de atraer pilotos de primer nivel. En 2010, el nuevo Lotus se presentó con veteranos que apenas podían sostenerse en la parrilla. Antes de eso, Jacques Villeneuve lideró el fallido debut de Barr en 1999 con resultados desastrosos. La mayoría de las nuevas escuderías de las últimas décadas tuvieron que conformarse con rookies sin experiencia o veteranos en declive. Cadillac rompe ese molde. Logra atraer a dos pilotos ganadores que aún tienen mucho que ofrecer y que, además, eligieron al proyecto estadounidense por encima de otras opciones. Pérez tuvo contacto con Alpine, Bottas con otras estructuras, pero ambos prefirieron sumarse a una aventura completamente nueva. Ese hecho en sí mismo representa una validación del proyecto Cadillac, que pasa de ser una incógnita a convertirse en una opción legítima y respetada dentro del paddock. Lo interesante es que Cadillac tenía otras opciones sobre la mesa y decidió no tomarlas. La idea de combinar un veterano con un joven talento estuvo presente desde el inicio. Se mencionaron nombres como Mick Schumacher, que podría haber regresado como piloto oficial tras su paso por Haas y su rol de reserva. También estuvo sobre la mesa la posibilidad de apostar por un piloto estadounidense joven como Jack Crawford, una jugada que habría reforzado la narrativa nacionalista de un equipo hecho en Estados Unidos. Incluso hubo conversaciones exploratorias con talentos emergentes de la Fórmula 2 como Paul Aron o Alex Dunn. Sin embargo, la conclusión fue clara: este no era el momento para experimentos. Cadillac no puede permitirse dar tiempo a un rookie para aprender mientras la escudería también aprende a ser equipo. Lo que necesita ahora es fiabilidad, madurez
y pilotos que se conviertan en referentes desde el primer día. Bottas y Pérez cumplen con ese perfil sin discusión. La gran incógnita que queda es el futuro a medio plazo. Cadillac sabe que Bottas y Pérez no son una solución para 10 años, sino una apuesta estratégica para sobrevivir y consolidarse en sus primeros pasos. El plan real mira más allá: construir una base técnica sólida, afianzar procesos, desarrollar un motor propio a partir de 2028 y, llegado el momento, atraer a talentos jóvenes que puedan liderar una nueva era. En ese sentido, esta dupla es un puente, una especie de seguro de vida que permitirá a la escudería llegar a 2027 y 2028 sin haber desperdiciado sus primeros años en errores básicos. A partir de ahí, será el momento de arriesgar, de abrir la puerta a un piloto estadounidense o a un campeón emergente de la F2. Pero para que ese futuro exista, Cadillac necesita primero estabilidad. Por eso la experiencia no es un capricho, es un requisito vital. Sin ella, el proyecto podría derrumbarse antes de despegar. La otra cara de la estrategia es cómo se relacionarán Bottas y Pérez dentro del equipo. Ambos han demostrado ser grandes compañeros de escudería en el pasado, aceptando roles secundarios cuando la situación lo requería. Bottas lo hizo durante años en Mercedes junto a Hamilton, construyendo un legado de profesionalismo y trabajo en equipo. Pérez, aunque con tensiones, también jugó un papel clave en el éxito de Verstappen, asegurando puntos estratégicos y defendiendo posiciones decisivas. Esa capacidad de anteponer el bien común sobre la gloria individual es justamente lo que Cadillac necesita para sus primeras temporadas. No buscan batallas internas ni guerras mediáticas, sino un ambiente estable, donde ingenieros y pilotos trabajen en sintonía. Si logran mantener esa armonía, la dupla podría convertirse en una de las más eficientes de la parrilla, no por espectacularidad, sino por disciplina y constancia. Y en un debut, esa puede ser la diferencia entre sobrevivir o desaparecer. Así, Cadillac llega a su estreno con una alineación que genera tanto debate como expectativa. En un mundo donde la Fórmula 1 rara vez perdona a los novatos, apuestan por la seguridad de la experiencia para enfrentar la tormenta que supone debutar bajo un reglamento completamente nuevo. Bottas y Pérez no son el futuro a largo plazo, pero sí son el presente que Cadillac necesita para dar sus primeros pasos sin tropezar. La narrativa romántica de un equipo estadounidense con un rookie nacional tendrá que esperar. Hoy, la prioridad es construir cimientos sólidos con pilotos que ya han visto lo mejor y lo peor de la Fórmula 1. La pregunta es clara: ¿será suficiente experiencia para desafiar la curva de aprendizaje que devora a los debutantes? Cadillac ha hecho su jugada, pragmática y contundente. El resto lo decidirá la pista en 2026, donde no habrá excusas ni margen de error, solo la verdad implacable del cronómetro.